Buenas tardes, mi nombre es Mayela Polanco, estudiante del 10º trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta cátedra de arbitraje comercial voy a explicar lo que es el arbitraje comercial nacional e internacional. Para dar una breve introducción del tema, tenemos que tiene por finalidad, objeto, dar a conocer todo lo que tiene que ver con el arbitraje tanto nacional como internacional. Aquí el arbitraje comercial es un mecanismo de resolución de conflictos, es decir, una forma de resolver controversias tanto en el ámbito nacional como internacional. El arbitraje fue incorporado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un medio alternativo a la resolución de conflictos. Y este se encuentra estatuido en la Ley de Arbitraje Comercial del año 1998. El arbitraje comercial nacional y el arbitraje comercial internacional poseen la misma conceptualización, pero lo que lo diferencia son algunos supuestos. Tenemos que el arbitraje comercial no es más que el proceso mediante el cual dos o más personas en conflictos acuerdan de manera voluntaria someter a las partes, es decir, a personas imparciales llamadas en este caso árbitros, que vienen a ser los expertos en resolución de problemas para buscarle solución a dicha controversia. También podemos ver que en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos habla acerca de lo que es el arbitraje comercial. El artículo 1 de la Ley de Arbitraje Comercial nos indica que esta ley se aplicará al arbitraje comercial sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral. Es decir, que este artículo se puede interpretar en el sentido de que si existe un tratado multilateral o bilateral vigente, este tendrá prioridad de aplicación de ley del arbitraje comercial. Anzola 2004 lo define como un método de resolución de conflictos alternativos en el ámbito jurídico. Es decir, que se trata de un mecanismo mediante el cual esos conflictos pueden ser resueltos por particulares que no revisten o que no tienen la calidad o cualidad de jueces estatales. Hablemos un poco de lo que son los objetivos tanto del nacional como el internacional. Podemos decir que en la parte nacional, tiene su objeto o fin de resolver las controversias que surjan desde el ámbito meramente mercantil. Es decir, en este caso puede ser objetivo cuando estemos en presencia de actos de comercio, ¿sí? Como lo indica el Código de Comercio. Y puede ser de manera subjetiva cuando regula las situaciones de los comerciantes que lo ejerzan, que lo tengan como profesión. En la parte internacional tenemos que aquí en este caso se va a considerar, por ejemplo, que sean solamente, que tengan nacionalidades distintas, pues por así decirlo, que cuando tienen ese objeto cuando tengan ese objeto controversia sean solamente por medio de relaciones meramente por comercio internacional. El artículo 2 de la Ley de Arbitraje Comercial también nos habla un poco o nos establece sobre el arbitraje institucional y el arbitraje independiente. El arbitraje institucional son aquellos árbitros desarrollados bajo reglas de un centro institucional de arbitraje como tal, o sea, los cuales deben cumplir con una serie de requisitos que garanticen la competencia del procedimiento. Mientras que el arbitraje independiente son aquellos regulados por las partes sin intervención de centros de arbitraje. ¿Okay? Es decir, que el procedimiento se puede aplicar solamente seleccionado por las partes. Las principales características del arbitraje comercial nacional, tanto como el internacional, tenemos una serie de ellas y estas son la neutralidad, confidencialidad, flexibilidad, habilidad y especialidad de los árbitros internacionales, rapidez en la resolución de controversia, la economía,
impecabilidad del laudo arbitral, ejecutibilidad del laudo arbitral y reconocimiento internacional del laudo arbitral. Podemos explicar un poquito cada uno de ellos. La neutralidad podemos tomarla aquí como un sentido de que los árbitros van a ser netamente parciales, o sea que no va a haber preferencia por una parte ni por la otra. En la parte de la confidencialidad puede también surgir que esta no se haga de manera pública. La flexibilidad, aquí podemos mencionar que el procedimiento arbitral no va a poseer la rigidez de los procedimientos judiciales. ¿Okay? En la habilidad y especialidad de los árbitros internacionales, en este aspecto, los árbitros son especialistas en los temas de comercio internacional y negocios internacionales. También en la rapidez de la resolución de las controversias, podemos decir que son procedimientos arbitrales que van a poseer plazos breves para la presentación del laudo como tal. En la parte de la economía, trae como consecuencia, ¿verdad?, la brevedad de los plazos para emitir el laudo. Es decir, que por ser más económicos se evitan los largos procesos judiciales. La impecabilidad del laudo arbitral, no pueden ser apelados. ¿Por qué? Porque esta no va a permitir que se pueda apelar, porque aquí tiene que exhibir causas que limiten esa especialidad como tal, pues ese requisito, esa principal característica. Y la ejecutoriedad del laudo arbitral, aquí es en el caso de que se incumpla el laudo, se puede ejecutar solicitando ante el Tribunal Judicial que se resuelva por ese medio. Y el reconocimiento internacional del laudo arbitral, aquí podemos expresar que mediante acuerdos internacionales pueden ser reconocidos por casi todos los países. Ahora vámonos con las diferencias y las semejanzas entre el arbitraje nacional y el internacional. Las diferencias entre ambos arbitrajes, tanto el nacional como el internacional, tenemos que aquí el arbitraje nacional va a ser aquel por el cual los elementos relevantes de una relación jurídica se van a encontrar relacionados en un ordenamiento, es decir, será el juez y la ley interna la que va a ser aplicable. Mientras que en el internacional debe existir un elemento extranjero relevante. Es decir, que la relación debe ser vinculada a uno o más ordenamientos jurídicos. También puede estar, como quien dice, conectado a la nacionalidad, es decir, el domicilio, las partes, los árbitros, el lugar de la celebración, la ejecución del convenio arbitral y podemos decir, no sé, la ley aplicable y el fondo de la controversia, entre otros. Y bueno, ya para finalizar, puedo acotar que la calificación de la internacionalidad, tanto como la nacionalidad de un arbitraje, va a depender de los elementos que comprendan la relación jurídica. Si esto, por ejemplo, tienen la vinculación solo con un estado o en relación con más estados. Gracias por su atención.